en donde la tamización funciona muy bien. Quiere decir esto, obviamente, que la vacuna le agrega menos a un programa que está funcionando bien que lo que le puede agregar a un programa que está funcionando mal. Y creemos que esto no ha sido juiciosamente analizado a la hora de tomar decisiones. Muchas veces se dice, y he conocido algunos datos en América Latina, que la vacunación no es costo efectiva, e insisto que esto probablemente sucede porque no están tomando en cuenta que nuestros programas no funcionan adecuadamente. Otro elemento fundamental en la discusión es la diferencia entre costo-efectividad y factibilidad. De manera rápida, se supone que una implementación de la vacuna sería costo efectiva si es menor que el valor del Producto Interno Bruto per cápita. Y esto no lo marco aquí porque puede ser distinto para todos los países que fueron incluidos en este análisis, la misma publicación de Zugoldi. Lo interesante de resaltar es que una cosa es que yo hable de una costo efectiva o de una relación costo-efectividad que es menor que el Producto Interno per cápita, el Producto Interno Bruto per cápita, hablemos por ejemplo de $1,000, que pudiera ser la situación de muchos países, no sé si la Argentina es ella, y la relación costo-efectividad diría que es costo efectiva la vacuna, pero otra cosa es lo que me cuesta la vacuna en sí. Es decir, puede ser costo efectiva, pero yo no puedo no tener plata para pagar el precio que me están pidiendo por la vacuna. Entonces hay que diferenciar el tema de la costo efectividad y el tema de la factibilidad de poder comprar la vacuna a un determinado precio. Todos queremos vacunas a un menor precio y el precio es un factor crítico para poder introducir la vacunación. Así que hay que complementar el tema de costo-efectividad con un análisis juicioso de la factibilidad y la sostenibilidad de un programa. Lo que se expresa es que probablemente los programas de vacunación serían sostenibles si obtenemos vacunas de $5 por dosis y esto implica los costos del programa asociados a la vacunación y en el momento están más altos. Sin embargo, yo quiero resaltar también que esto es un tema de negociación, o sea, no es un tema de que esperar a que el mercado por sí solo baje los precios y entonces yo sí decido vacunar. Muy bien, vamos a pasar rápidamente por otros elementos de discusión en relación con implementación, características del programa. Estos son datos de vacunación oportunista de TDE en adolescentes de los Estados Unidos. Y quiero resaltar que a pesar de que se ha presentado un incremento en las coberturas de vacunación, la vacunación oportunista muestra coberturas muy pobres para un país como Estados Unidos, que seguramente serán peores si hablamos de vacunación oportunista en nuestros países. Y esto se relaciona con el hecho de que los adolescentes no visitan los centros de salud. O sea, si estamos esperando que ellos vayan para vacunarlos, seguramente nuestros logros van a ser muy pocos. Y esas visitas son todavía menos frecuentes en la medida en que se incrementa la edad y tiene que ver también con la posibilidad de implementar vacunación de rescate o catch-up si no lo hacemos mediante estructuras organizadas. Hay otros datos que son distintos, estos son datos de Australia que nos aporta, como les dije, mucha información sobre estrategias de vacunación y son los datos de la cobertura de vacunación de hepatitis B en estudiantes de 8 años de una forma organizada, en escolares. Fíjense ustedes que a diferencia de los Estados Unidos, una vacunación organizada en escolares muestra coberturas muy altas para el caso de Australia y ellos han analizado cómo se comportaría y han visto cómo se comporta la administración de vacuna de VPH, ya no es hepatitis B, y observen ustedes que igual, mediante un programa organizado en escolares, han obtenido coberturas muy altas de vacunación. Luego, el escenario de escolares se propone quizás como una de las vías más eficientes para suministrar la vacuna contra el virus del papiloma humano. Estos son algunos proyectos de implementación de vacunación en países en desarrollo y los ha desarrollado PATH, esto es cortesía del doctor José Jerónimo. Hay datos de Perú, de Uganda, de Vietnam y de la India. Estas son las poblaciones y las estrategias. Vacunación en escuelas en 5º grado en Perú. En Uganda se hizo vacunación en escuelas y vacunación adicional en centros de salud. En Vietnam se hizo también vacunación en escuelas y en centros de salud. Y en India vacunación en escuelas y vacunación en centros de salud. Algunos de los datos que tenemos muestran que pueden ser obtenibles coberturas altas de vacunación, pero un hecho relevante es que no es posible predecir si la vacunación en escolares va a ser mejor que la de centros de salud. Fíjense ustedes que en unos casos es mayor la cobertura en escolares, en otros casos es mayor la cobertura en centros de salud y es diferente la medición a través de encuestas que la medición a través de datos de rutina de los estudios. Esto indica de nuevo que hay que valorar específicamente los escenarios de cada país para escoger la mejor estrategia de vacunación, teniendo presente que quizás la vacunación en escolares sea una de las mejores alternativas. Los datos de este trabajo están presentados en una monografía que está disponible a través del Internet. Otro elemento adicional es la combinación de la vacunación con las estrategias de tamización. Y es importante resaltar que la vacunación no va a resolver totalmente el problema porque si
reduce máximo un 70% de la carga de enfermedad. Con la protección cruzada pudiera reducir un poco más, pero sigue siendo necesaria la tamización. Y eso indica que tenemos que seguir haciendo screening en las mujeres. Y un hecho relevante es que en la medida en que tenemos menos coberturas de vacunación, fíjense ustedes, el eje de las X indica distintos niveles de cobertura de tamización. En la medida en que tenemos menos coberturas de tamización, de vacunación, obviamente las coberturas de tamización se vuelven más relevantes para controlar el problema. Eso es lógico, es decir, si logro cubrir menos gente con vacuna, tengo que cubrir más gente con screening para poder lograr un efecto. En la medida en que tengo más cobertura de vacunación, las diferencias entre distintos niveles de cobertura de tamización es menor y tiene menos impacto. Pero esto es importante porque seguramente en nuestro continente latinoamericano no vamos a tener coberturas en principio muy altas de vacunación y hay que seguirle trabajando muy fuerte al tema de tamización. Y quiero resaltar el hecho de que en algunos países, particularmente en Perú, se ha propuesto el tema de mujer tamizada, niña vacunada, lo que suena muy bonito y es muy interesante, pero hay que prestar atención a si esta estrategia no nos está induciendo a que se vacunen precisamente las niñas que seguramente en el futuro ya iban a ser reclutadas por los programas de tamización. Si una mujer está acudiendo juiciosamente a la tamización, seguramente quiere vacunar a su hija y esto, si es la única base de la estrategia de vacunación, probablemente nos deje por fuera las niñas de mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de cuello uterino y hay algunos datos que sugieren que así podría ocurrir. Quiero finalizar la presentación resaltando algunos esquemas alternativos de vacunación que se están trabajando en el mundo. Particularmente hay implementación masiva en dos países de América Latina. Uno de ellos es Panamá y el otro es México. Panamá aplicó un esquema regular de 6 meses, como se observa en esta gráfica. Un estudio interesante es el que se desarrolla en Canadá, que varía el esquema de vacunación y aplica la primera vacuna en el mes 0, la segunda vacuna en el mes 6 y la tercera vacuna a los 5 años, en el mes 60. Este esquema tiene la racionalidad de iniciar la vacunación en una edad temprana, alrededor de los 9 años, para inducir una muy buena respuesta inmunológica, extender a 6 meses la segunda dosis, que implicaría mayor facilidad de aplicación en escolares y que de hecho lo hacen con hepatitis B en Canadá, y una tercera dosis que pudiera actuar en un momento dado como un booster, es decir, como un refuerzo y aseguraría mucho más la duración de la protección de la vacunación. Esto está en estudio y se espera valorar la respuesta inmunológica de estas pacientes para ver cómo se comportaría en el futuro el tema de vacunación. México ha adoptado exactamente el mismo esquema de vacunación y la dificultad es que México lo está haciendo en el escenario de salud pública, no es un ensayo, lo está haciendo con las comunidades más pobres del país, lo que pudiera tener alguna discusión desde la ética, porque no es algo que esté absolutamente probado. Pero un hecho interesante también es que PAD particularmente está valorando esquemas alternativos en Vietnam y está proponiendo esquemas que son 0, 0 meses, 3 meses y 9 meses, perdón por el error aquí, 0 meses, 6 meses y 24 meses, y 0 meses, 12 meses, se equivocó, 0 meses, 6 meses y 12 meses, 0 meses, 12 meses y 24 meses, son esquemas alternativos de vacunación que pretenden facilitar la vacunación en población escolarizada, que es distinto a aplicar 0, 1 y 6, que implica unos retos diferentes en términos del calendario escolar. Y la India está valorando un ensayo clínico comparando 2 dosis, una a los 0 meses, otra a los 6 meses, versus las 3 dosis convencionales. Esto es bastante promisorio porque nos facilitaría mucho los procesos de implementación de la vacunación en el futuro. Como conclusiones, resaltar el hecho de que el cáncer de cuello uterino es un problema de salud pública sin adecuado control en la mayoría de países de América Latina. La vacunación contra el virus tiene eficacia demostrada en la prevención de lesiones cervicales. La implementación de programas requiere vacunar al grupo poblacional con el máximo potencial de prevención, pero con la mayor probabilidad de cobertura, y eso tiene que ver con los factores que discutimos previamente. Los programas deberían evitar la vacunación oportunista en nuestro medio. No es bueno en Estados Unidos y creo que no va a ser de ninguna manera mejor entre nosotros. Los programas deben definir la mejor estrategia de acuerdo a las condiciones particulares del país, y las 3 que se discuten es si vacunar en centros de salud, vacunar en centros escolares o crear programas de salud integral de los adolescentes, de los que por tiempo no pude referirme mayormente. Los esquemas alternos creo que representan unas oportunidades muy interesantes, pero creo que no deben de ninguna forma retrasar los procesos de implementación de la vacunación. O sea, creo que hay muchas cosas por hacer y por avanzar, y si algún día nos arrojan evidencia suficiente, pues seguramente nos facilitarán el proceso, pero no debemos detenernos. Y creemos que definitivamente la vacunación necesita estar adecuadamente integrada con la tamización. Muchísimas gracias.
A los disertantes, gracias al señor presidente y a los discutidores, a formar parte de la mesa. Aprovecho la oportunidad para felicitar a los oradores porque hicieron esfuerzos para terminar en tiempo y los felicito por eso. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Acá hay. Hay más sillas, ¿eh? Sí. A ver, ¿nos corremos un poquito? Sí, por favor. Para que ya nos corremos. Sin caernos. Sí, no, sí. Al borde. Bueno, para dar comienzo a las discusiones o a los aportes que hagan nuestros comentadores y después abrir al público las preguntas que surjan de las charlas que hemos escuchado. ¿Quién de ustedes quiere empezar? ¿Primero las damas? Primero las damas, doctora. Muy bien. Bueno, la verdad es que es un privilegio escuchar presentaciones tan claras, tan actualizadas y además tan útiles, porque son problemáticas que a todos nos están preocupando mucho. A Luisa le quisiera preguntar o quisiera pedirle que haga algún comentario sobre dos aspectos en los cuales yo siento que hay mucha inquietud en nuestro medio. Uno de ellos es el tema de la seguridad de la vacuna, los efectos adversos, que muchos de nosotros hemos sido consultados porque en los últimos meses circularon algunos mails y algunas informaciones, algunas de ellas anónimas o de fuente desconocida, sobre el tema de efectos adversos por las vacunas contra HPV. Y el otro tema también que quisiera solicitar algún comentario es sobre su opinión, en base a las evidencias científicas, respecto del potencial riesgo del reemplazo de genotipos. Gracias, doctora Picconi. Yo brevemente lo mencioné durante mi presentación. Creo que luego de los ensayos clínicos, los datos de diferentes sistemas de referenciar, indicar efectos adversos que pasan en la población que ahora se está vacunando, y hablamos de más de 40, 50 millones de dosis distribuidas en todo el mundo, pueden aportar informaciones muy interesantes. Por supuesto que cuando uno está analizando un conjunto de, qué sé yo, 20.000, 30.000 mujeres y lo amplía a 20 millones de mujeres, vamos a ver un número diferente, un número mayor de estos efectos que ya fueron registrados en los ensayos clínicos. Creo que uno puede resumir diciendo lo que hasta ahora sabemos sobre la seguridad de estas vacunas. Es que hasta el momento, para una de las vacunas, esto fue publicado en JAMA hace unos meses, en 2009, por Slade y colaboradores, que dice que estos efectos adversos graves están ocurriendo en tasas alrededor de 6% para Gardasil, para la vacuna tetravalente, pero que grupos independientes, sin conflicto, neutros, de experts en el asunto, no encontraron ninguna relación con la vacuna propiamente dicha. Debemos siempre recordar que estas son jóvenes que están muchas veces usando contraceptivos orales, y uno de los efectos adversos severos son eventos tromboembólicos venosos que suelen ocurrir en determinadas tasas, por supuesto, en esta población. Entonces, cuando uno compara la que tomó vacuna con la que no tomó, o con la tasa regular de estos eventos, ve que no debería estar relacionada a la vacuna. Hay que seguir observando, haciendo vigilancia y verificando la seguridad. Hasta ahora, aparentemente, los perfiles son de manutención de buenos niveles de seguridad. En relación a una eventual o la posibilidad de reemplazo de tipos, es algo que se discute, pero que no tenemos datos mayores para asegurar uno u otro hecho.
O sea, la situación sería que con el advento de estas vacunas y la disminución, por ejemplo, de 16 y 18 en la comunidad, esto podría crear un ambiente favorable para que otros tipos de alto riesgo, cualquier otro tipo de VPH, ocupara este lugar y entonces pasaríamos a tener enfermedad y tasas elevadas por otros tipos de VPH. Hay por lo menos 2 datos que se presentan que indican que posiblemente esto no pasará o está en contra a que ocurra reemplazo, por lo menos con los datos que tenemos hasta ahora. En primer lugar, estos genomas son muy estables y están ligados a los humanos desde el inicio de la especiación humana. O sea, son virus estables que están en el humano. Y el segundo, que creo que es muy importante, que es un dato crítico para reemplazo, como puede ocurrir en la naturaleza, es que normalmente tipos de microbios que reemplazan uno al otro demuestran competición, o sea, no conviven en el mismo ambiente sin que una línea, una cepa, un tipo predomine sobre el otro. Lo que está muy claro no ocurre con VPH. VPH está presente distintos tipos en el mismo individuo, no sabemos si podría estar mismo en la misma célula, o sea, esta característica de competición no estando presente entre los VPHs probablemente habla en contra a sustitución de tipos, pero otra palabra de cuidado que vamos a observar a lo largo del tiempo. Sí, doctor Murillo. Gracias. Quisiera ampliar un poco mi comentario sobre el tema de infecciones múltiples, porque o sea, no quiero generar confusión con el tema de reemplazo. Yo usé la palabra reemplazo, pero en realidad reemplazo se refiere a lo que Luisa ha mencionado y la probabilidad que se ha evaluado, como ella lo ha dicho, es mínima. La inquietud que nos genera el tema de infecciones múltiples no es porque vengan después de que desaparezca una infección, sino porque ya están allí. Sí. Y eso ocurre en los estudios de tipo cross-sectional, es difícil, porque pues obviamente yo no puedo establecer la carga asociada a cáncer sino en un estudio de este tipo. No tendría éticamente sentido que siga mujeres para dilucidar exactamente la carga asociada a un tipo específico de viral, un tipo específico de virus, dejándolas llegar hasta el cáncer. Me toca intervenirlas antes. Entonces tengo que tomar casos de cáncer que se presentan ya con las infecciones que trae. Y lo que he expresado es que en los países, entre más alto es el riesgo de cáncer en términos poblacionales, hay una mayor frecuencia de infecciones múltiples. Hay más infecciones múltiples en África, sigue después Asia, después América Latina, hay menos en Europa y mucho menos en Norteamérica. Lo que no sabemos en este momento, y la duda que expresé es, ¿qué significa eso en términos de carga atribuible a los tipos específicos? Porque independientemente de si la lesión, el cáncer, está asociado al 16, que estaba en esa biopsia, el 58, el 45, el 33 también están allí. Y no sabemos eso exactamente qué representa, y es un poco la inquietud que mencioné. Quería aclarar un poco porque no es exactamente replacement, sino es la duda frente a la carga global de enfermedad cuando hay múltiples infecciones presentes y cómo calculo y cómo estimo esta situación en un análisis de costo-efectividad. Gracias, Raúl. Diego, tu aporte. Quisiera preguntarle al doctor Murillo, Raúl, recientemente se han publicado estudios de costo-efectividad para los países, digamos, para nuestro país y para los países más cercanos en América Latina. ¿Qué comentario podrías hacer específicamente a los estudios de costo-efectividad para nuestra realidad como punto principal? Bueno, yo presenté datos de un trabajo hecho por la doctora Zugoldi, que es una autoridad en los análisis de costo-efectividad, es muy buena en esto, es de la Universidad de Harvard. Sin embargo, cuando revisé los datos, mostré algo que me llamaba la atención, que fue lo que expresé en esta gráfica, en donde veo que no hay relación entre que sea más costo efectiva la vacuna en Chile, que es a donde mejor funciona el programa, donde las cosas van muy bien,
y que sea menos costo efectiva en Perú, en donde las cosas funcionan de una manera no tan buena. Como lo expresé, en estos análisis yo creo que es crítico poder meter dentro de la modelación el desempeño de los programas de tamización, porque como lo expresé, gastamos muchísimos recursos en screening y esos recursos en muchos casos no están dando resultados. Y cuando yo hago análisis de costo-efectividad, de recursos invertidos en distintas estrategias, no puedo dejar de tomar en cuenta esa situación, tal como lo expresé. Ha habido otras publicaciones de la región. Recientemente hubo una publicación que hizo GlaxoSmithKline, también para algunos países, que muestran una mejor relación entre costo-efectividad y desempeño de los programas de tamización. Este modelo, que yo he tenido la oportunidad también de trabajar, puede incluir parámetros de la tamización que son esencialmente, y de eso vamos a hablar mañana, las coberturas de tamizaje, o sea, cuánta población está hoy cubierta por el screening, la calidad del tamizaje en términos de su sensibilidad y el seguimiento de mujeres positivas al screening, cuántas llegan a diagnóstico y tratamiento. Son parámetros claves para poder tener un análisis juicioso de costo-efectividad. Pero un hecho relevante es que creo que estos análisis tienen que ser hechos para cada país, y cada país tiene que mirar las condiciones particulares que quiere meter en esa modelación y que quiere valorar en esa modelación. No creo que los datos de Perú le sirvan a Argentina o le sirvan a Colombia, y no creo que los datos de Colombia le sirvan a otros países. Es importante tener un análisis juicioso de esto para tomar decisiones, pero es solo una guía. Una segunda pregunta, Raúl. ¿Qué países de Latinoamérica están realizando pruebas piloto para determinar sus mejores estrategias de vacunación? Bueno, también por tiempo no alcancé a mencionar mucho de esto. Yo conozco el trabajo de México, que de alguna forma lo presenté con un esquema alterno de vacunación, pues que tiene el riesgo de que se está haciendo en el escenario de la salud pública, o sea, no es un ensayo clínico, sino que se están vacunando las mujeres de las regiones más pobres del país. Tiene una racionalidad que es muy válida, que es muy sustentable, pero tiene el riesgo de que no se está valorando en un estudio, sino en el escenario de la salud pública. Panamá arrancó vacunación de la cohorte de niñas de 11 años. Panamá es un país pequeño, pero lo que entiendo, la información que tengo, es que no es todavía parte del programa regular. O sea, se está vacunando esta cohorte y hay que seguir trabajando en la consecución de recursos para seguir vacunando las cohortes subsiguientes. Perú tiene un par de estudios demostrativos, uno de ellos los datos que presenté que trabajó Paz, y el otro lo que mencioné de mujer vacunada, mujer tamizada, niña vacunada. Son dos experiencias demostrativas. En Colombia estamos en este momento iniciando un estudio de implementación. No tengo datos, solamente el diseño, y por eso no lo incluí en mi presentación. Estamos valorando 3 estrategias: la vacunación en centros regulares de salud, la vacunación en escolares, que es la segunda alternativa, y la tercera alternativa, la creación de programas de salud del adolescente, en donde yo no solamente vacuno, sino que además brindo otros elementos como control de crecimiento y desarrollo, que no solamente es peso y talla, sino que puede incluir el tema de Tanner, el screening, por ejemplo, para anemia, que en América Latina es importante dentro de los adolescentes, o el screening para agudeza visual, que también es importante dentro de los adolescentes. La idea con esto viene de la OMS y es un poco replicar lo que ocurrió con el control de crecimiento y desarrollo en los niños, que las vacunas brindaron la oportunidad para tener por lo menos 3 visitas de los niños y arrancar a trabajar en un programa más integral. Suena también muy bonito, pero no sabemos qué tantas coberturas nos dé en términos de vacunación contra el VPH, que es el objetivo final. Son las 3 estrategias que estamos valorando y es lo que conozco en estudios de implementación. ¿Alguien de la mesa quiere hacer algún aporte más? Queda abierta un poco la discusión al público. La doctora Virginia Loño va a hacer una pregunta. Quiero hacer una pregunta a la doctora Vila. Habitualmente nosotros sabemos que la respuesta natural a la infección, la respuesta anticuerpos, es bastante leve, y que la vacuna da una fuerte respuesta. Ahora bien, nosotros estamos planteando, y esto es una pregunta que siempre surge a los médicos, las personas que ya han tenido contacto con el virus, ¿recibirían algún beneficio siendo que puedan ser vacunadas
o directamente vamos a vacunar nada más que a las personas que son vírgenes de infección? Claro. Una excelente pregunta, y hay demostración en ensayo clínico que jóvenes en el grupo de mujeres de 16 a 26 años, previamente expuestas, o sea, que eran cero positivas al inicio de la vacunación, pero DNA negativas, o sea, no tenían el virus en sus extendidos cervicales, fueran 100% protegidas, se comportaron de la misma manera del grupo totalmente naïf, totalmente ingenuo para los tipos. El que enseña que la vacuna desde este punto de vista podría ser eficaz en cualquier individuo que pudiera haber sido expuesto, con una resalva que yo hago, que tengo que hacer, que es importante, que hablo de una población muy pequeña. El número de mujeres previamente expuestas era mucho menor que el número de la principal cohorte, pero son datos significativos que sí podría haber beneficio en vacunar a alguien que se expuso. Y esto habla en favor también que nadie debería hacer testes de sorología, que ya no están disponibles, o de VPH, con todas las dificultades antes de vacunación. Se vacunaría y listo, basado en los datos que presenta muy lindamente Murilo, de cuáles son todas las variables para tener la mejor relación de la vacunación y beneficio. Quiero decir, desde el punto de vista de seguridad, que se vacunaron mujeres que podían haber sido expuestas, o sea, soropositivas, y que también podrían tener infecciones activas y enfermedad o anormalidad citológica en el momento de la vacunación, y no hubo ninguna reacción que indicaría que ellas no podrían recibir la vacuna. O sea, es segura en estas mujeres también, reforzando que la vacuna no es terapéutica, como ya bien enseñó el doctor Murillo. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Perrotta. Sí. Volviendo al tema de las infecciones múltiples, los estudios, los protocolos de vacuna presentados han definido la relación de la lesión con un tipo viral en base a las determinaciones de DNA que se hicieron desde el inicio del ingreso de las pacientes. Es decir, se presume que una lesión de un SIN2+ es producido por un virus que ya estaba previamente en las evaluaciones previas, ¿no? En base a eso se habla de la efectividad de las vacunas. Sí. Es decir, esto es suficiente como para decir de que no es, por ejemplo, el responsable de esa lesión el virus 16 o 18, que son los que están en la fórmula de la vacuna, la realización de la tipificación viral desde el inicio dentro de los protocolos, por supuesto, no en la clínica. No sé si se entendió. La manera como yo lo entendí, ciertamente quiero oír al doctor Murillo, y es una cuestión muy importante, una cuestión muy discutida, que se resumen bajo un título Case Ascertainment, o sea, la definición exactamente de lo que es el caso. Desde el punto de vista de su histopatología, por supuesto, y depende del panel de patólogos, especialistas, etcétera, hasta el punto de vista de que, qué tipos de HPV están involucrados en distintas tomas a lo largo del ensayo clínico, del follow-up, del seguimiento de estas jóvenes. Y desde este punto de vista hay algunos casos que son muy claramente definidos, o sea, hay HPV 16, por ejemplo, en 4 ocasiones, y luego un diagnóstico de una lesión de alto grado, y el tipo atribuible debe ser el 16.
Pero aquí también hay una cuestión importante de metodologías, que no son las mismas metodologías empleadas para los distintos ensayos clínicos de las dos vacunas. Entonces, si uno usa una metodología muy sensible y específica, basada bueno, ambos usan en amplificación de estos genomas, podrá tener un resultado que está de acuerdo con el caso es atribuible a este tipo. Pero se observa que con otras metodologías también empezamos a ver casos con otras coinfecciones, que son la discusión muy interesante del doctor Murillo. Cómo definir también estas múltiplas y cómo estas múltiplas comporán o entrarán en la discusión de eficacia a tanto X% o no. Y para terminar, o sea, creo que es un complicador, porque lo que pasa es que para las dos vacunas hay muchas discusiones, ¿no? Había 16 y 52, pero 16 es el persistente y 52 apareció como un hallazgo, es una múltiple con dos tipos, etc. Podría ser un complicador. Pero en realidad lo que yo pienso, y creo que es una tendencia actual, es que hablemos mucho más en reducción de número de casos atribuibles a los virus, que tenemos distintas capacidades de definirlo por las metodologías, que dependen de las metodologías, que prácticamente insistir en eficacia de acuerdo con la población analizada, cuáles son las componentes que afectan las estimativas de eficacia. Creo que esto es una línea nueva de análisis de todos estos datos. Así que, en pocas palabras, sí pienso que es una buena manera de atribuir el caso, o sea, es prevención de SIN2 causado por 16 por los testes que se hacen, pero podría traer algunas dudas, y pienso que en protección cruzada, algunos de estos tipos que están presentes frecuentemente con los otros puede estar impactando en distintas estimativas de eficacia. Uno de los problemas principales, me parece que no lo hablamos mucho nosotros, pues estamos en un ambiente científico, es el precio, lo económico de la vacuna. En algún momento, no sé si entendí mal, la vacunación, Raúl dijo que tendría que costar $5 la dosis. En una vacunación, en programas de vacunación, y probablemente a negociar entre los estados y los laboratorios. La vacunación que nosotros hacemos en este país es oportunista y está muy lejos de los $5 por dosis. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? Y en teoría, si seguís manteniendo que $5 es el precio de la dosis, o debería ser el precio de la dosis. Bueno, eso fue lo que sugirió la doctora Zugoldi en términos del análisis en inglés es affordability, o sea, la factibilidad de poder pagar ese valor de la vacuna para los países en vías de desarrollo. Como mencioné, una cosa es que la vacuna resulte costo efectiva, es decir, que finalmente la razón de costo-efectividad esté por debajo del PIB per cápita del país, o algunos dicen hasta por debajo de 3 veces el PIB per cápita del país. Esa es una discusión bastante amplia entre los economistas. Y otra cosa es que Argentina o Colombia puedan pagar $20 o $30 por dosis. En este momento, lo que yo conozco es que México está pagando $25 por dosis para un programa que está cubriendo ya alrededor de 200.000 mujeres de las regiones más pobres del país. Y Panamá entiendo que está pagando alrededor de $30 por dosis. Lo que expresé también es que el lograr un precio más, no se parecen para nada a los precios del mercado, yo creo que ni en Argentina, ni en Colombia, ni en ningún país. Lo que mencioné es que una vez los países tengan la voluntad de introducir la vacunación, tienen que entrar en un proceso de negociación con las compañías farmacéuticas. Para América Latina el papel del fondo rotatorio de la OPS es fundamental, o sea, porque implica entrar en una negociación gigante que seguramente permite, por economías de escala, reducir los precios muchísimo más. Son los dos elementos, los análisis de costo-efectividad, y segundo, que cada país diga, bueno, ¿cuánto puedo yo pagar para que esto sea parte de mi programa ampliado de inmunizaciones? ¿Hasta dónde puedo subir? Y en esa medida arranco un proceso de negociación que me permita reducir el precio hasta allí. Pero estos valores están dentro del escenario de la salud pública, o sea, no tienen nada que ver con la vacunación oportunista de
de las mujeres en los servicios particulares que existe hoy en la mayoría de nuestros países. Gracias, Raúl. Estamos con el tiempo cumplido. Yo les quiero agradecer y felicitar a los expositores, a los comentadores y al señor presidente y a ustedes por haber estado aquí hasta esta hora. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias. Sánchez Pinedo, que va a presidir esta mesa. Me acaban de comunicar de Secretaría que el doctor Sideris ha sido localizado con el GPS que le ponemos a todos los disertantes a una cuadra de acá. Así que suponemos que en unos minutos más lo vamos a tener con nosotros. Bueno, ahora sí, buenas tardes. Ante todo, quiero agradecer a la comisión directiva, a los miembros del comité científico, mi designación como presidente de esta sesión, en la que vamos a tener el gusto de escuchar al doctor Mario Sideri, que es director de la Unidad de Ginecología Preventiva del Instituto Europeo de Oncología de Milán, Italia, que se referirá a la problemática de los riesgos y el uso de la colposcopía exclusivamente para la biopsia dirigida o para obtener una impresión de sospecha colposcópica. Doctor Sideri. Good afternoon. I continue to speak in Italian, in English. I think it's better for you. Of course I can understand. Conveniente. Yo entiendo español, o creo yo. Muy bien. Quiero expresar mi agradecimiento al organizador por esta invitación y posibilidad de esta charla sobre colposcopía, porque como saben, y como muchos de ustedes somos colposcopistas, hace 30 años que ejercemos ese oficio, mucho tiempo, y hoy mi impresión es que la colposcopía perderá su rol en cierto sentido en la prevención del cáncer cervical, y creo, sin embargo, que la colposcopía ejerce un rol central aún. En esta charla quiero destacar la posibilidad de hallar un nuevo rol de la colposcopía en el screening. La colposcopía como rol central en el manejo de pacientes con prueba anormal de screening. Es el título. Hacemos el screening, tomamos el resultado del FROTPIS-PAP y con una prueba positiva mandamos a la paciente a colposcopía y biopsia, y la colposcopía puede ser diagnóstica y orientarla a la paciente al brazo de tratamiento o seguimiento. Así que es muy, muy importante en el proceso del screening. Todos los positivos se tratan así. ¿Qué es la colposcopía? Cuando hacemos colposcopía hacemos dos cosas diferentes. Cuando hacemos un TAC, por ejemplo, el radiólogo hace el examen y nos ofrece una descripción de lo que ve, y usted, el clínico, hará la integración de los resultados del TAC con la historia de la paciente o del paciente. Cuando hacemos una colposcopía hacemos dos cosas simultáneamente. Por un lado, hacemos el diagnóstico o reconocimiento de la enfermedad y el manejo del paciente. Es una actitud tanto diagnóstica como de manejo. El manejo del paciente se da directamente en la ficha del paciente, y el reconocimiento de la enfermedad es el resultado de una biopsia. De hecho, hay un acuerdo general de que debemos considerar los resultados biópsicos como el resultado final del examen colposcópico o el desenlace. Acá tenemos los guidelines de la Sociedad Americana de Colposcopía, pero hay muchos otros guidelines. ¿Cuál es el resultado de la colposcopía? Ausencia de sinocáncer, por un lado, o sin/cáncer, por otro,
arrojado por la histología, pero creo que el considerar la colposcopía como los resultados histológicos de una biopsia orientada colposcópicamente es una sobresimplificación del valor del examen colposcópico. Al hacer una colposcopía adquirimos mucha información que se pierde en los resultados biópsicos. ¿Cuál es el rendimiento de la colposcopía hoy por hoy? ¿Y cómo se desempeña la colposcopía si la comparamos con otros métodos? Acá, y esta diapositiva no es muy clara, pero esto muestra dónde está parada la colposcopía hoy. Estos son los resultados de los estudios del ASCUS y la selección o triage del SIL de bajo grado. Estos son sin 3 positivos, sin estudios. Entonces, estos estudios acá tenemos la cronología diagnóstica. Y como pueden ver acá, en la gráfica, la colposcopía fue menos sensible que las pruebas de HPV y únicamente se logra el diagnóstico final con el IP no negativa de la paciente en cualquiera de las pruebas. De este modo, la colposcopía o la sensibilidad de la colposcopía en una única visita era el 60%, como vemos acá. Y esto es lo que ofrece la colposcopía hoy por hoy. No es una buena noticia para la colposcopía, que pensaba que tenía un 100% de sensibilidad enfrentarse con este tipo de gráfica, pero lamentablemente esta es la situación. Acá otro trabajo mostrando la historia del diagnóstico de 364 sin 2 positivos con la unión exocervical perfectamente visibles. Un poco más que la mitad se diagnosticaron con biopsia dirigida, pero 37% con biopsia al azar y 5% apenas con curetaje y 1 en 20 de cánceres invasores. Así que acá nuevamente hay datos que muestran que la colposcopía es de 60 a 65, pero no de 100% de sensibilidad como pensábamos. Pero aclaro, esto no es un resultado de la colposcopía, es un resultado de un subproducto de la colposcopía, que es una mejor evaluación de otros trastornos. ¿Qué se ha publicado y qué evidencias tenemos? La sensibilidad de la colposcopía es menor que es lo que se había pensado, una baja reproducibilidad de la impresión colposcópica, pero después que muestra que nosotros colposcopistas no nos ponemos de acuerdo entre nosotros acerca de esta temática. Y también la cantidad de biopsias, 2 o más, puede mejorar la sensibilidad. Esta es una buena noticia. Y acá tenemos los datos provenientes del estudio ALTS, que muestra que la sensibilidad de 2 o 3 biopsias es satisfactoria, pero una única biopsia no es suficientemente contundente. Desde cierta perspectiva, por suerte, uno se puede quedar tranquilo porque la colposcopía está segura, pero hay que hacer más biopsias, eso sí. Y esta es la situación actual de estos estudios. Yo no estoy totalmente de acuerdo con este tipo de evidencia, sin embargo. Hablo de la literatura, que desprendemos de la literatura. ¿Qué se puede anticipar? Es obvio que cuando más biopsias hago y más me acerque a la muestra LIP, podré anticipar el diagnóstico de LIP. Si utilizo biopsias grandes, podré llegar al diagnóstico, pero en este sentido la colposcopía proveniente de la colposcopía no solo se pierde, en mi opinión, porque uno hace muchas biopsias, pero uno no estaría mirando al cuello directamente. Quiero mostrarles otra posibilidad que sería una teoría o forma de ver todo el proceso del screening. Estábamos acostumbrados a utilizar o hacer prevención basada en
frotis positivos, biopsia positiva, sin 1, sin 3, lo que fuere, y nos basábamos en esos resultados histológicos para decir la intervención. Así que hacíamos categorías de el grado de patología, pero el objetivo de todo el screening no es curar la histología per se, sino erradicar una zona de transformación de riesgo. Hoy por hoy usamos pruebas muy sofisticadas y específicas, pero el tratamiento es desencadenado por la histología que arroja la o las biopsias. ¿Qué es el tratamiento SIN3? ¿Es tratamiento o es una intervención reductora de riesgo? La escisión de SIN3 es la curación de una enfermedad o es la erradicación de una zona que nos preocupa por presencia de virus oncógenos. Cuando más conocemos de estos temas, más vamos afinando la puntería en cuanto a nuestra filosofía. En sistemas de riesgo con cáncer molecular en la era molecular, un diagnóstico histológico basado en biopsias, buscamos identificar el riesgo en nuestras pacientes y eliminar la zona de transformación para minimizar el riesgo. Ese es el objetivo. En este trabajo, y yo aquí soy el segundo autor en este grupo de personas conocidas en este campo, en el NIH, hablamos de esto y publicamos este trabajo diciendo que esta es otra perspectiva, otra forma de ver al screening, como estratificación, ¿no? Tomando resultados de HPV y de citología, resultados biópsicos, juntando toda esta información y asignar categorías de riesgo para las pacientes, después elegir distintos niveles de riesgo, con el riesgo de 140% o más, indicar tratamiento, por ejemplo, seguimiento con colposcopía, seguimiento a 12 meses o screening de rutina aquí abajo. Estamos buscando el riesgo 0. Es interesante comunicarle esto a la paciente. Si hay un PAP negativo, la citamos al año, pero el riesgo no es 0, le explicamos. Es mínimo el riesgo, pero no es 0, le aclaramos. Es importante que la paciente lo entienda. Y todo nuestro sistema es un sistema que busca reducción de riesgo, como las vacunas. El tratamiento de SIN3 también es una actividad que busca reducir riesgos. Eliminamos un precursor o una zona preocupante. En este contexto, estamos incluyendo muchas variables en el algoritmo. Es difícil graficar estas cosas, pero es más fácil estratificar a las pacientes con el mismo nivel de riesgo y les asignamos el mismo tipo de manejo según el grupo al cual pertenecen. En cuanto al futuro, con esta estratificación según riesgo o niveles de riesgo, es posible utilizar la colposcopía e integrar los resultados de la colposcopía con el PAP, con las pruebas moleculares, la edad u otros estratificadores de riesgo para hacer un buen manejo de la paciente. Les quisiera señalar algunos puntos aquí. Este trabajo también es del grupo ALTS. Ellos estratificaron el riesgo de pacientes SIN2 positivas con ASCUS de con SIL de bajo grado, con frotis positivo, combinados de 3 exámenes, el PAP, el HPV y la colposcopía, donde la colposcopía es una impresión visual, es lo que uno ve a través del colposcopio. Y el riesgo es lo importante aquí, es lo que se estratifica. Esta es una tabla atiborrada de datos. Les mostré otra diapositiva más simple después, pero esto busca mostrar la combinación de la citología, las pruebas HPV, positivas, negativas, y la combinación acá de la evaluación visual, que puede ser normal, atípico, de bajo grado, alto riesgo, cáncer, respectivamente. Se estratifica así en estos 4 grupos, 1, 2, 3, 4. Y acá vemos a los pacientes con SIL de bajo grado
y HPV positivas con virus de alto riesgo, este grupo de pacientes presenta un riesgo de tener un CIN2 positivo de 24%. Ahora, si usamos la colposcopía, estratificamos el riesgo de 17 a 48 según el subgrupo al cual pertenecen, así que colposcopía aislada en este grupo logra identificar un grupo con el doble del riesgo y un grupo con el riesgo menor acá, cuando la colposcopía es normal. Y si uno tiene un SIL de bajo grado, HPV positivo, pero la colposcopía es negativa, entonces esto es negativo. Acá, cuando hay SIL de alto grado y HPV de alto riesgo están presentes, vemos que hay un 71% acá, pero con esta estratificación, si la colposcopía es normal, es de 57 y sube a 90% si hay un frotis de SIL de alto grado, HPV positivo y la impresión de que es de alto grado cáncer. Casi siempre observamos esto. Si la colposcopía es normal, por otro lado, hay algo de CIN2 positivo, pero no es tan preocupante. Eso ilustra la importancia de la colposcopía. El riesgo de CIN2 positivo, basado en la colposcopía únicamente, varía de 17 al 90%, resumiendo lo anterior. Esto es muy interesante. Ahora, ¿cómo se vino evaluando la colposcopía hasta ahora? Hasta ahora, en estos trabajos de los Estados Unidos, clasificaban en pacientes con situación normal, metaplasia, cervicitis, SIL de bajo grado, de alto grado y cáncer. No es la terminología actual. De todos modos, esto ayuda a entender la evaluación o evolución de la evaluación de la colposcopía. Queremos anticipar un diagnóstico de SIL de alto grado, pero esto no es tan fácil, lo sabemos. Ahora, cuando el grupo ALTS estaba evaluando la colposcopía, y estos son los datos del NIH y de la Sociedad Americana de Colposcopía, que evaluaron 1000 cervigramas provenientes del estudio de ALTS, y yo era el único no americano que participó en este grupo. Y como pueden ver, hay una amplia variabilidad en el grado de acuerdo logrado. ¿Por qué? Porque estas categorías en realidad son extrañas. Acá se habla de metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? Podríamos debatirlo. Lesión de bajo grado, de alto grado. Cada uno de nosotros tiene sus ideas y esto se refleja en esta alta variabilidad. Hemos visto que el manejo de los pacientes con colposcopía, el reconocimiento de patologías, debe evaluarse desde esta perspectiva. ¿Y de qué sirve el reconocimiento de patrones? Arriba tenemos el resultado biópsico y abajo el resultado colposcópico, que es observar todo un patrón, no es puntualmente una histología. La colposcopía no es sinónimo de histología, de patología. Como saben, cuando tenemos el resultado del frotis, que puede ser SIL de bajo grado, no anticipamos siempre encontrar un SIN1 y sabremos que a veces el resultado es negativo y a veces hay un SIL de alto grado. Así que la clasificación de la citología, que habla de SIL de bajo grado, no significa que es de bajo grado. Lo mismo cuando en colposcopía decimos que hay un trastorno menor, no quiere decir que vamos a encontrar un SIN1. Es el resultado de la colposcopía, de lo que estamos hablando. En citología sabemos que ese grado de patología se puede observar cuando hay un SIL de bajo grado, el 50% negativos, 20% o 25% de SIL de alto grado y los demás son SIN1. Así que tenemos un examen que puede arrojar resultados, pero los resultados no coinciden con el resultado final y la colposcopía también. Patología de bajo grado no es sinónimo de SIN1. Significa que el resultado en ese grupo de pacientes fue tal.
un reconocimiento de modelos o patrones simples, detección y graduación de lesiones. La detección de lesiones, sin una lesión, acá hay una lesión, 2 grados, de 1, grado 2, respectivamente. Es muy, muy simple. No solo es simple, detección con ácido acético, presencia, ausencia, o grado 1 versus grado 2, respectivamente. ¿Por qué es reproducible? Porque no estamos dividiendo a las pacientes en 3 grupos. Grupo negativo, grado 1, grado 2. No, estamos clasificando en 2 brazos y hay que elegir entre 2 opciones. Hay una lesión ausente arriba o presente, aceta blanca abajo. Si es presente, pues está grado 1 o grado 2. Así que tenemos estas dos posibilidades. Hay que elegir entre 2 opciones. De este modo, sabemos que aumentamos la reproducibilidad. Una cosa es elegir entre 4 cosas y otro cantar es elegir entre 2, apenas 2 opciones. Así que esto puede aumentar el grado de concordancia diagnóstica. En vez de usar 5 clases, normal, cervicitis, etcétera, aceta blanca, ausente, presente, grado 1, etcétera, estamos con algo reproducible. Se puede mejorar con un poco de docencia. Es factible como control de calidad en un genuino sistema de screening. Así que les vamos a mostrar datos que recopilamos estos últimos años. ¿Es reproducible? Esto ya lo vimos. Bueno, reconocimiento del patrón. ¿Cuál es la variabilidad de un experto a otro? Esto lo publicamos en el Journal en el 2004, con 100 cervicografías observadas por 9 expertos en colposcopía. En la unión SC, y este es el valor de kappa. El valor kappa es una medición de concordancia. Esto es bueno, esto es perfecto a la derecha, esto es muy poco favorable. La citología en este rango, a veces en este rango, en cuanto a la concordancia con otros datos morfológicos. Bien, la presencia de zona anormal de transformación con un valor kappa muy elevado, la visualización tiene un buen valor kappa, la presencia de SIL, el grado y los grados SIL son menores. Para la presencia de lesión, el valor kappa es muy elevado. ¿Y cómo esto funciona en cuanto a sensibilidad y especificidad? Yo estoy participando de este estudio. La zona anormal era un dato de gran sensibilidad. La impresión, de alto grado, era muy específico, pero no sensible. Y ustedes son colposcopistas, saben de estas cosas. La mayoría de las lesiones se ven con el ácido acético, se ven en la colposcopía. La especificidad es menor, pero la sensibilidad es alta. Cuando están ante la impresión de un de alto grado, habitualmente hay muy alta especificidad. Así que la presencia en la colposcopía con una zona normal contribuye al alto grado de sensibilidad de la colposcopía, pero hay menos especificidad. La impresión colposcópica